Oigan, ¿de dónde nos están viendo? Échenme un grito en los comentarios. Banda, porque hoy vamos a platicar de algo que necesita ser contado, algo que ha estado guardado en el silencio durante demasiado tiempo. Quiero que se pongan cómodos porque esta historia es larga, es profunda y les va a remover algo por dentro. Hoy vamos a hablar de José Alfredo Jiménez, pero no del José Alfredo que todos conocen, no del cantante de los corridos alegres y las canciones de cantina. Vamos a hablar del José Alfredo que se atrevió a decir verdades cuando decir la verdad te podía costar todo, del hombre que pintó con palabras la realidad de un México que muchos querían esconder debajo del tapete, del artista que entendió que la música no es solo para entretener sino para sacudir conciencias y despertar a un pueblo dormido. Estamos hablando de los años 40 y 50 en México, una época que en los libros de historia nos pintan color de rosa, llena de prosperidad y desarrollo, el llamado milagro mexicano. Pero José Alfredo veía otra cosa. Él veía las calles de Dolores Hidalgo, su tierra natal, donde creció entre la pobreza y las carencias. Veía a su padre trabajar hasta reventarse para llevar un plato de comida a la mesa. Veía a su madre lavar ropa ajena para que sus hijos tuvieran algo que ponerse. José Alfredo no nació en cuna de oro. Nació en la realidad cruda de un México que sobrevivía más que vivía. Y esa experiencia marcaría cada palabra que escribiría después. Cuando empezó a componer, José Alfredo hizo algo que pocos se atrevían a hacer en esa época. Se negó a romantizar la pobreza. Se negó a hacer canciones que solo hablaran de amores bonitos y paisajes idílicos. Él escribió sobre el dolor real, sobre la desesperación del que no tiene, sobre la dignidad del pobre que se mantiene de pie a pesar de todo. Y esto, créanme, era peligroso, porque en el México de esos años, el gobierno no quería que nadie hablara de las fallas del sistema. Querían proyectar una imagen de país perfecto, de nación en progreso, de tierra de oportunidades. Cualquiera que dijera lo contrario era visto como problemático, como enemigo del progreso, como alguien que debía ser silenciado. Pero José Alfredo no se calló. Él sabía que la verdadera labor del artista no es complacer al poder sino dar voz a los que no la tienen. Y así empezó a escribir canciones que eran verdaderos retratos sociales. Escribió sobre el campesino que pierde sus tierras, sobre el obrero que trabaja sin descanso y apenas puede mantener a su familia, sobre el migrante que tiene que dejar todo para buscar un futuro mejor. Cada canción era un testimonio, cada verso era una denuncia vestida de poesía. Lo fascinante de José Alfredo es que nunca fue obvio en sus críticas. Él entendía que si escribía panfletos políticos en forma de canciones, nadie las iba a escuchar. Así que las envolvió en historias personales, en dramas humanos que cualquiera podía entender y sentir. Hablaba del desamor, pero ese desamor era también el abandono del gobierno hacia su pueblo. Cantaba sobre la cantina, pero esa cantina era el refugio del hombre derrotado por un sistema injusto. Cada metáfora tenía múltiples capas de significado, y eso es lo que hacía su obra tan poderosa. Y no se equivoquen, el régimen se daba cuenta. Había censores en las estaciones de radio. Había funcionarios que revisaban las letras de las canciones antes de que pudieran ser transmitidas o vendidas en discos. José Alfredo tuvo que ser astuto, tuvo que aprender a decir las cosas sin decirlas directamente, a plantar semillas de conciencia en el corazón de la gente sin que los censores pudieran señalar exactamente qué era lo subversivo en sus canciones. Era un equilibrista caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que un paso en falso podría significar el fin de su carrera o algo peor. Porque hay que entender el contexto político de esa época. México vivía bajo el gobierno del PRI, un partido que controlaba todo, desde los sindicatos hasta los medios de comunicación. Era un sistema autoritario disfrazado de democracia, donde las elecciones eran teatro y el poder real se concentraba en unas cuantas manos. Cualquier voz disidente era rápidamente sofocada. Los periodistas que escribían la verdad terminaban en la cárcel o muertos. Los líderes sindicales que realmente defendían a los trabajadores eran desaparecidos. Los artistas que se atrevían a criticar abiertamente el sistema eran vetados, sus obras prohibidas, sus nombres borrados de la historia oficial. José Alfredo vio todo esto y decidió que no iba a ser cómplice del silencio, pero tampoco iba a ser un mártir inútil. Él quería que sus canciones llegaran al pueblo, quería que su mensaje se esparciera por todo el país. Así que desarrolló su propio lenguaje, un código que los de abajo entendían perfectamente pero que los de arriba no podían usar como evidencia en su contra. Hablaba del abandono de la mujer amada y todos sabían que estaba hablando también del abandono del gobierno hacia los más necesitados.
Cantaba sobre la traición en el amor, y el pueblo entendía que era también sobre las promesas rotas de los políticos. Su genialidad estaba en esa ambigüedad deliberada, en esa capacidad de hablar en múltiples niveles al mismo tiempo. Y lo que más molestaba a los poderosos era que José Alfredo se volvió enormemente popular. No era un artista de nicho, no era alguien que solo le gustaba a un grupito de intelectuales o activistas. No, sus canciones las cantaba todo el mundo. Desde el campesino en el campo hasta el obrero en la fábrica, desde la empleada doméstica hasta el vendedor ambulante. Todos conocían sus canciones, todos las sentían suyas. Y eso era peligroso para el régimen porque significaba que millones de personas estaban recibiendo un mensaje que contradecía la propaganda oficial. Hubo intentos de silenciarlo, por supuesto. Hubo presiones de arriba para que las estaciones de radio dejaran de tocar sus canciones. Hubo amenazas veladas, advertencias de que se estaba metiendo en terrenos peligrosos. Pero José Alfredo tenía algo que lo protegía, y era precisamente su popularidad. Era tan querido por el pueblo que hacerlo desaparecer o censurar abiertamente hubiera causado un escándalo. Así que el gobierno tuvo que tolerarlo, aunque con los dientes apretados, mientras intentaba minimizar su impacto y controlar que canciones suyas se tocaban más en la radio. Pero aquí viene algo importante que muchos no saben. José Alfredo también pagó un precio personal muy alto por su valentía. Vivió con miedo constantemente, sabiendo que en cualquier momento podía cruzar una línea invisible y sufrir las consecuencias. Desarrolló problemas con el alcohol, en parte porque era la forma en que lidiaba con la presión y el estrés de vivir siempre al filo de la navaja. Su salud se deterioró prematuramente. Sus relaciones personales sufrieron. Era un hombre atormentado por la responsabilidad que sentía hacia su pueblo y por el peso de tener que medir cada palabra que escribía. Y cuando murió joven, a los 47 años, muchos sospecharon que su muerte prematura no fue solo por causas naturales. Hay quienes creen que el daño a su salud fue acelerado por el estrés constante de vivir bajo vigilancia, de saber que cada canción que escribía era analizada por ojos hostiles buscando una excusa para silenciarlo. No hay pruebas definitivas de que el gobierno haya tenido algo que ver directamente con su muerte, pero el hecho de que la pregunta exista dice mucho sobre el tipo de presión bajo la que vivía. Lo que sí sabemos es que después de su muerte, hubo un esfuerzo deliberado por domesticar su legado. Quisieron convertirlo en un símbolo folclórico inofensivo, en el cantante romántico de las serenatas y las canciones de amor. Trataron de separar sus canciones de su contexto social y político. En las escuelas se enseñaba a los niños a cantar sus melodías, pero sin explicarles el significado más profundo de las letras. En la televisión se presentaban versiones edulcoradas de su vida que omitían su compromiso social y su valentía al enfrentar al poder. Pero la verdad es terca y eventualmente sale a la luz. Con el paso de los años, nuevas generaciones han redescubierto a José Alfredo y han entendido que su música era mucho más que entretenimiento. Han visto en sus letras un documento histórico invaluable sobre cómo era realmente la vida en el México de mediados del siglo XX. Han reconocido su coraje al decir verdades incómodas en una época donde hacerlo podía costarte todo. Y han comenzado a preguntarse por qué nadie les había contado esta parte de la historia antes. ¿Por qué esa es otra forma de censura? ¿No? No hace falta prohibir completamente una obra o silenciar a un artista. Basta con contar solo una parte de la historia, con presentar una versión sanitizada que elimina todo lo que podría inspirar pensamiento crítico o conciencia social. Es una censura más sutil pero igualmente efectiva. Y es lo que le hicieron a José Alfredo durante décadas. Hoy en día, cuando escuchamos sus canciones, tenemos que hacer el esfuerzo de contextualizarlas. Tenemos que preguntarnos qué estaba pasando en México cuando escribió cada canción, qué injusticias estaba señalando, qué verdades estaba tratando de comunicar a pesar de la censura. Cada canción es como una cápsula del tiempo que nos transporta a esa época y nos permite ver lo que el régimen quería ocultar. Y lo que encontramos cuando hacemos ese ejercicio es revelador. Encontramos que muchos de los problemas que José Alfredo señalaba en sus canciones siguen vigentes hoy. La desigualdad, la corrupción, el abandono de las comunidades rurales, la migración forzada por la falta de oportunidades. 70 años después, México sigue luchando con muchas de las mismas injusticias. Y eso hace que la obra de José Alfredo sea aún más relevante ahora que cuando la escribió. Pero también encontramos algo esperanzador. Encontramos que siempre ha habido artistas valientes dispuestos a decir la verdad a pesar de los riesgos. Que la voz del pueblo no puede ser silenciada completamente por más que lo intenten.
que el arte tiene el poder de trascender las barreras de la censura y plantar semillas de conciencia que eventualmente germinan y florecen. José Alfredo fue uno de esos artistas, uno de esos héroes anónimos que luchó su batalla no con armas sino con palabras, no con violencia sino con verdad. Su legado nos enseña que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar las narrativas oficiales, de buscar la verdad más allá de la propaganda, de no conformarnos con las versiones sanitizadas de la historia que nos quieren vender. Nos enseña que el arte verdadero no es el que complace al poder, sino el que le habla a la conciencia del pueblo. Nos enseña que hay momentos en la historia donde el silencio es complicidad y que hablar puede ser peligroso, pero es necesario. Pensemos en lo que significa vivir en una época donde decir la verdad es tratado como un delito, donde expresar tu opinión honesta sobre la realidad social puede ponerte en la mira del gobierno, donde los artistas tienen que autocensurarse o hablar en código para poder trabajar. Parece algo de una distopía, algo que solo pasa en las dictaduras más obvias y brutales. Pero la realidad es que este tipo de censura sutil ha existido en muchas sociedades, incluida la mexicana de mediados del siglo XX, y sigue existiendo en diferentes formas en muchos lugares del mundo hoy en día. José Alfredo entendió que la censura no siempre viene con botas militares y decretos oficiales. A veces viene disfrazada de consejos bien intencionados, de sugerencias de que sería mejor no meterse en temas controversiales, de advertencias de que cierto tipo de contenido podría ser malinterpretado. Viene en forma de presiones económicas, de amenazas veladas de que tu carrera podría sufrir si no te alineas con la narrativa oficial. Viene en forma de exclusión, de puertas que misteriosamente se cierran cuando empiezas a hacer preguntas incómodas. Y contra todo eso, José Alfredo decidió que su arte sería honesto, que él escribiría sobre lo que veía, sobre lo que sentía, sobre las verdades que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Y lo hizo de una manera tan hermosa, tan poética, tan profundamente humana, que sus canciones trascendieron las barreras de la censura y se grabaron en el corazón del pueblo mexicano para siempre. Hay una lección ahí para todos los artistas, creadores, comunicadores de hoy. Vivimos en una época donde de nuevo hay fuerzas poderosas que quieren controlar la narrativa, que quieren dictar qué se puede decir y qué no, que intentan silenciar voces disidentes. Los métodos han cambiado. Ahora usan algoritmos y términos de servicio en lugar de censores gubernamentales, pero la intención es la misma. Y frente a eso, necesitamos más artistas con el coraje de José Alfredo, más personas dispuestas a decir la verdad aunque sea incómoda, aunque pueda costarle seguidores o patrocinios o viralidad. Porque al final del día, lo que perdura no son las obras que se alinearon con el poder, sino las que hablaron desde el corazón y con verdad. Nadie recuerda a los artistas que fueron títeres del régimen priista de los años 50. Pero todos recuerdan a José Alfredo Jiménez, porque su obra era auténtica, porque decía verdades universales sobre la condición humana, porque se atrevió a pintar la realidad tal como era y no como los poderosos querían que pareciera. Y su música sigue viva porque las emociones que capturó son eternas. El dolor de la injusticia, la dignidad en la pobreza, la esperanza a pesar de todo, el amor que persiste en medio de la adversidad. Estas son experiencias humanas universales que trascienden épocas y fronteras. José Alfredo tuvo el don de ponerlas en palabras y melodías que tocaban el alma de quien las escuchaba, sin importar su origen o circunstancia. Ahora, cuando ponemos una de sus canciones, estamos escuchando no solo una pieza musical hermosa, sino un acto de resistencia. Estamos escuchando la voz de un hombre que se negó a ser silenciado, que encontró la manera de decir verdades prohibidas, que usó su arte como un arma de conciencia social. Cada nota, cada palabra, cada verso es un testimonio de que la verdad siempre encuentra su camino, por más obstáculos que le pongan en el frente. Y eso debería inspirarnos hoy, porque todavía hay verdades que necesitan ser dichas. Todavía hay injusticias que necesitan ser señaladas. Todavía hay voces que intentan ser silenciadas. Y necesitamos artistas, comunicadores, ciudadanos comunes y corrientes que tengan el coraje de hablar, de cuestionar, de no conformarse con las narrativas oficiales. Necesitamos heredar el espíritu de José Alfredo Jiménez, su valentía, su compromiso con la verdad, su negativa a ser domesticado por el poder. Su vida nos recuerda que el arte verdadero siempre es político, aunque no lo parezca a primera vista. Que contar historias humanas auténticas es en sí mismo un acto revolucionario en sociedades que prefieren las mentiras cómodas. Que la belleza y la verdad no son enemigas, sino aliadas.
que puedes crear obras de arte hermosas que también despierten conciencias y cambien perspectivas. José Alfredo nunca se consideró a sí mismo un activista o un revolucionario. Él solo decía que escribía lo que sentía, lo que veía, lo que vivía. Pero precisamente esa honestidad radical, ese compromiso con la verdad emocional y social, lo convirtió en uno de los artistas más importantes e influyentes de su generación. Su legado trasciende la música y se convierte en un ejemplo de integridad artística, de valentía moral, de compromiso con el pueblo. Así que la próxima vez que escuchen una canción de José Alfredo Jiménez, escúchenla de verdad. Presten atención a las letras, al contexto histórico, a lo que realmente está diciendo entre líneas. Entiendan que están escuchando un documento histórico, un testimonio de una época donde decir la verdad era peligroso pero necesario. Y pregúntense qué verdades necesitan ser dichas hoy, qué injusticias necesitan ser señaladas, que les está pidiendo su propia conciencia que hagan con su voz, su plataforma, su arte. Porque el legado de José Alfredo no es solo su música, es el ejemplo que nos dejó. El ejemplo de que siempre vale la pena decir la verdad aunque sea difícil, aunque tenga costos, aunque implique riesgos. El ejemplo de que el arte puede ser hermoso y profundo y socialmente relevante al mismo tiempo. El ejemplo de que una persona común y corriente, nacida en la pobreza sin conexiones ni privilegios, puede cambiar la conciencia de toda una nación si tiene talento, coraje y algo verdadero que decir. Y con eso, banda, espero haberles dado algo en que pensar. Espero que vean a José Alfredo Jiménez con nuevos ojos, que entiendan la dimensión completa de su legado, que aprecien no solo la belleza de su música, sino también el coraje que requirió crearla. Espero que su ejemplo los inspire a ser valientes en sus propias vidas, a decir sus propias verdades, a no conformarse con el silencio cuando las circunstancias demandan que se hable. No olviden dejar su like si este video les movió algo por dentro, y nos vemos en el próximo.